Y la reflexión del día de hoy la vamos a tener en el Salmo 38. Salmo 38. Recuerda, estamos los domingos ya en nuestra iglesia, en nuestra capilla blanca, a las 10:55. Llegue temprano los domingos. Allí en nuestra iglesia, Nueva Esperanza, ¿ven? Estamos ya abiertos y de igual forma continuamos transmitiendo para los que no puedan ir todavía a la iglesia, ¿ven? Escribe allí tu petición específica que al finalizar vamos a estar orando por él. Busca allí el Salmo capítulo 38 y ten la Biblia abierta. Tienes que buscar la Biblia, no busques el teléfono, porque si buscas el teléfono te vas a desconectar. Entonces, busca tu Biblia, amén. Busca la Biblia y tenla abierta en el Salmo 38. Oramos y bendecimos a todos los que están conectados. Amén. Desde nuestra iglesia, Nueva Esperanza, en español, bendecimos a todos los que se conectan. Y mantén tu Biblia abierta en el Salmo capítulo 38 y al finalizar vamos a orar por las peticiones específicas. Deja la Biblia ahí abierta y hoy quiero reflexionar sobre el pecado. El pecado. Vamos a hablar del pecado. Y muchos hablan de David como un hombre conforme al corazón de Dios. Muchos hablan de David como un hombre que ganó muchas batallas, que fue un rey grandioso en el pueblo de Israel. Pero David era un apasionado adorador. David tuvo muchas victorias y muchas derrotas. Y una de sus derrotas fue el pecado oculto. El pecado que trató de ocultar lo llevó a esta desgracia que está en el Salmo 38. Busca allí este pasaje y vamos a aprovechar también, estamos estudiando el material de la escuela dominical, las 6 palabras que ya terminamos, porque las últimas 2 clases de los maestros fueron hablando de la resurrección. Pero las 6 palabras para mí todavía como alumno, porque también soy alumno de la escuela dominical, me llamó muchísimo la atención esas 6 palabras. Hablamos de santo, perdido, salvación, fe, santificación y vida eterna. Y cuando mencionaban en el tema número 2 sobre el perdido, aquí habla del pecado. Habla del pecado, del problema del pecado. Para que alguien venga a Dios, debe reconocer lo que el salmista aquí está haciendo, que es reconocimiento de el pecado, reconocimiento de su indignidad. Y vamos a ver cómo él se sentía. Hasta que dice que huelía feo. Huele feo. Porque el pecado es así. El pecado no es excusarse ni querer ocultarlo como quiso ocultar David sus pecados, sino es asumir la responsabilidad y confesarlo. ¿Qué fue lo que hizo David? Y lo que tú y yo debemos hacer cuando nos encontremos en estas situaciones. ¿Qué es el pecado? Todos conocemos. Hasta los más pequeñitos de la casa saben que es pecado. No hay que ser muy teólogo, no hay que ser muy entendido para decir qué es el pecado. Conocemos de doctrina que el pecado es errar al blanco, siendo el blanco Dios, la santidad de Dios.
cómo el hombre erró y le faltó a los preceptos y a los mandamientos de Dios, desobediencia. Veamos ahora el pasaje que según vamos a leer, Salmo 38. Este salmo de David es un salmo de un cristiano. Lo escribe un cristiano que ha pecado. Es una persona que se encuentra enferma a causa del pecado, porque él reconoce que su único socorro viene de Dios. Por eso podemos decir que es un cristiano. Este es un salmo para prevenirnos a nosotros, los cristianos. Aquí está mi familia. Aquí ustedes están escuchándonos. Para prevenirnos de las consecuencias del pecado que trae el pecado, el ocultar las cosas, la desobediencia, la altanería, el egoísmo, el pecado, y exponer sus consecuencias. Aquí están, en este pasaje. Quizás no lo terminemos hoy, porque son 22 versículos, pero vamos a avanzar un poquito. Hay frases que me llaman la atención y predominan, que es enfermedad, que son consecuencias, condición, pero al final me gusta porque hay un antídoto, y ese es el antídoto, es Cristo. La respuesta al pecado se llama Cristo Jesús. Entonces vamos a comenzar. El título del Salmo es Oración de un penitente. Salmo de David, y me gusta este título porque es, ¿qué dice? ¿Qué dice su Biblia allí? ¿Para qué? Recordar. Para recordar. Es un salmo para tenerlo presente. Como ministro, como pastor, como líder, como siervo, como maestro, como discípulo. Es para recordar. En primer lugar, quiero comenzar hablando del pecado. Versículo 1. Dice, Salmo 38:1. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. No hay sano en mi carne. A causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos, a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades, pecado, ahí otra vez vuelve a decir, y mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. No lo dejaban tranquilo. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Versículo 5. Por eso decía que el pecado huele feo. El pecado hiede, la gente hiede. Yo siempre he dicho, y mi esposa es testigo de eso, que cuando una persona cae en pecado, se deteriora su físico, se deteriora su semblante, se le notan, como que dicen, las costuras, hiede, algo anda mal. Y dice, es como una carga pesada se ha agravado sobre mí. Versículo 5, Salmo 38:5, para los que se van conectando. Hieden. ¿Qué es hieden? Así como cuando pasa usted y por allí ve un venado tirado en el medio del... apesta, huele feo, supuran mis llagas a causa de mi locura. El pecado es el problema que todos llevamos a cuestas. El apóstol Pablo lo expresó
el pecado que mora en mí, lo que quiero hacer, eso no lo hago. El pecado es desobedecer a Dios. El apóstol Pablo lo expresó de la siguiente manera en Romanos 7. Si quieren no lo busquen para que no se vaya a perder el salmo. Pero en Romanos 7:17 Pablo habla sobre esa maldición del pecado. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello o esto. Romanos 7:17, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, esta carne. ¿Por qué usted cree que cuando morimos, cuando la persona muere, ¿a qué huele? Huele feo, hiede, a causa de la muerte del pecado. La carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Yo quiero hacer el bien porque Cristo está en mí, como oraba el pastor hace unos minutos. Que mostremos a Cristo, pero el no hacerlo, porque no hago el bien que quiero. Pablo lo dice, no lo hago. ¿Qué lucha tengo yo? Sino el mal, hago el mal, hago lo contrario, que no quiero hacerlo. Eso hago. Y si hago, Romanos 7:20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Porque sino el pecado que mora en mí, no lo hago yo. Por eso en otro pasaje él dice, ya no soy esclavo al pecado, sino es esta carne, esta podredumbre del pecado que mora en el hombre, nosotros. Alguien decía, es que no paso ni unos minutos sin hacer algo que no está bien. ¡Qué tremendo! El pecado ofende al Señor y pone una carga muy grande ante el creyente o el pecador. El que comete el pecado, el creyente, pone una carga muy grande. Por eso él dice que en la cabeza, siento tu mano en mi cabeza, Señor. Yo creo que esto está profundo aquí. Esto está aquí. Para eso, esto está muy tremendo. No sé usted por allá, dígame algo. El hombre dice, el salmista David dice, tu mano la siento en mi cabeza. Muy fuerte, Señor, por esto que he hecho, por este pecado. Él reemplaza el bienestar, la salud, se afecta la salud por las heridas, lleva a la depresión. El pecado lleva a los dolores físicos. La gente se enferma, sufren de dolores de cabeza, de migraña, de estrés, le duele por aquí. Hay algunos que me dicen, no, es que me duele aquí arriba, no sé. Ay, Señor, no sé si esto está muy duro o qué, pero esta es su palabra. Agitación del corazón. Yo conozco, ¿no?, que se altera la presión, ¿no?, taquicardia. Ay, Señor, el pecado nos entristece y nos debilita como creyentes, nos aísla de nuestros hermanos, de nuestros amigos, e incita a la enemistad y la amargura y la rebeldía. Ay, Señor. Pero no, el pecado, en el salmista acá, y lo vamos a ver quizás la otra semana, no cierra la puerta para la oración. Por eso es importante la oración. Y Pablo lo decía, ¿por qué no me quitas esto, Señor? Y el Señor le decía, bástate mi gracia, porque tú necesitas estar todos los días
rodillas, doblando rodillas. Hermano, por favor, necesitamos todos los días, a cada momento, como el Señor le dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entren en esta tentación. Esto está terrible. No sé si seguimos, paramos, díganos algo ustedes que nos ven allá. Porque vamos a hablar de las consecuencias del pecado. No sé si terminamos. Versículo 6. Vaya conmigo al versículo 6. Vamos a ir unos versículos más adelante. Las consecuencias del pecado. Dice el versículo 6. Estoy encorvado. Estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día. A causa de lo que hice, la ofensa, lo que me agarré, el engaño que le hice a mi esposa, lo que hablé, murmuré por ahí. Ando todo el día vestido de negro por ahí, oscuro. El pecado te hace caminar encorvado. Y esto es para nosotros, para los cristianos y para el que no es cristiano. Usted los ve, Dios los ve. Andan encorvados. ¿Qué es encorvado? Agachan la cabeza. Espiritualmente hablando, aunque él podrá estar muy así, pero su espíritu, su alma está encorvada. Como el caso de la mujer en Lucas capítulo 13. Estaba encorvada por muchos años. Y le pregunta, ¿qué pasó aquí? Y el Señor cuando la vio, le dijo, tus pecados te son perdonados. Esta mujer estaba encorvada y la atormentaba un espíritu. Eso está en Lucas capítulo 13. Porque mis lomos, dice el versículo 7, Salmo 38, mis lomos están llenos de ardor y no hay sano en mi carne. ¿Habrá algo bueno en nuestra carne? No es la carne que tiene en el refrigerador para mañana, para el guisado, no. En esta carne. ¿Habrá algo bueno en esta carne? David lo expresa que la paga del pecado no es nada bueno. No hay nada bueno. Y vuelvo otra vez con Romanos capítulo 7. No hay nada bueno. El mismo Pablo lo dice. Y a veces no las queremos tirar y saber más que el mismo Dios, más santos que el santo. Wow, Señor, creo que hay mucho que aprender y reconocimiento de nuestra condición pecaminosa. No hay nada bueno. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado, la práctica, la paga del pecado es muerte, huele feo. Por eso es que cuando hay un cadáver huele tan feo. Y una vez escuché de alguien que dijo eso. Porque fuimos a un velorio y el cadáver hiedía, pero terrible, que la gente no lo soportaba. Y un hermano me dice, es el pecado. Lo que es el pecado, ¿no? Cómo daña y ha deteriorado al hombre. Ha deteriorado al hombre. Yo siempre pongo también de ejemplo una señorita, una joven, 12, 13 años. Cuando cae en pecado, ya no es la misma. Su talla se echa a perder. Su conducta ya no es la misma. Cuando alguien cae en un vicio, en un pecado, ya no es el mismo.
Ya huele, hasta huele feo, hasta la ropa huele feo. Vamos a dejarlo hasta aquí porque esto está muy tremendo. Vamos a seguir la siguiente semana de las consecuencias, en el versículo 7 en adelante.